Bueno, la información y la comunicación en las últimas décadas, e incluso más que una década, ¿no? En el último siglo han ido ocupando cada vez más lugar en la vida cotidiana. Entonces es importante pensar, problematizar qué lugar ocupa en nuestras formas de vida, en las esferas políticas, culturales, sociales, del estar juntos. Los medios de comunicación nunca son solamente aquellos que reproducen de manera automática la información o no son los que la relevan de manera transparente, sino que además son actores institucionales que tienen intereses particulares y que modelan la comunicación. A veces van más allá de modelarla, incluso a veces crean información. Incluso a veces van más allá todavía y crean falsas informaciones. Pero lo que es cierto es que ocupan un lugar central en la información que circula dentro de una sociedad, ¿no? Y que nunca jamás son instrumentos neutrales o instrumentos transparentes que no sea necesario pensar sobre ellos, ¿no? Por lo contrario, siempre es importante ver cuál es el lugar que están ocupando. La ley de servicios audiovisuales es una ley que en la Argentina se ha peleado durante muchísimo tiempo y en esta pelea han ocupado un lugar central los medios comunitarios, las organizaciones sociales, los movimientos de derechos humanos, los movimientos que resistieron al neoliberalismo, pero es recién a partir del proceso que se abre en el 2003 en la Argentina que estas luchas van a ser escuchadas desde aquellos que conducen el Estado y entonces se le va a dar un enorme impulso hasta que finalmente se aprueba. Y no hay que olvidarnos que esta ley peleada por todos y todas en la Argentina, también va a ser votada en un congreso en el cual el oficialismo no tiene mayoría en el momento en que se vota. Por lo tanto, estoy señalando esto porque, por lo tanto, esto es una ley que tiene una gran legitimidad social, que es una ley que forma parte de las mejores tradiciones de luchas, de resistencia en la Argentina y que sostiene la bandera del derecho a la comunicación como un derecho inalienable de los pueblos. Por eso es tan importante que esta ley finalmente entre en plena vigencia, porque es una ley que profundiza las condiciones de la democracia para todos y todas las argentinas. Bueno, los medios dominantes en la Argentina han ocupado un papel espantoso durante la dictadura, porque fueron no solamente cómplices, sino que en algunos casos fueron actores centrales del genocidio. Sin el papel jugado por estos medios, tal vez el genocidio ocurrido no hubiera podido ser. Es decir, ocuparon un papel como actores que legitimaron qué era lo que estaba sucediendo, utilizando como fuente de información a los genocidas, a la dictadura en muchas ocasiones, o callando y dando una información falsa, e incluso en algunos casos, como fue claramente el caso de la Nueva Provincia, cuestión que se señaló con contundencia el año pasado en el juicio por delitos de lesa humanidad,
se publicó información arrancada de las sesiones de tortura. Entonces tenemos un panorama de lo más complicado, de lo más tenebroso a la hora de pensar el papel que estos medios hegemónicos jugaron durante la dictadura, haciendo incluso negocios con la dictadura, como es en el caso de Papel Prensa, tal cual da cuenta el informe Papel Prensa, la verdad, ¿no? Esto además se agrava cuando muchos de estos medios no solamente no pidieron disculpas, sino que además ratificaron su posición durante la democracia. Es decir, muchos de estos medios, o incluso muchos de sus periodistas, no solamente no se disculparon, sino que además señalaron que no se habían equivocado, ¿no? Que seguían pensando lo mismo. Un elemento que es importante tener en cuenta es que junto a este papel tan canalla de ese periodismo, no ha habido todavía ningún medio ni ningún periodista juzgado. Y esto es una deuda importante en la Argentina, es una deuda importante para los argentinos, para las generaciones que vienen, para las agendas de derechos humanos en todo lo que todavía nos faltan. No existe el derecho a la educación si no va de la mano del derecho a la comunicación. El derecho a la comunicación es un derecho que contempla la llamada libertad de expresión, pero va incluso mucho más allá de la libertad de expresión, que tiene que ver con el derecho a hablar, con el derecho a escucharse, con el reconocimiento del otro, con el derecho a la pluralidad de voces, a la diversidad y a la pluralidad de voces, y también a la pluralidad y diversidad de escuchas, de estas escuchas que no son siempre lineales ni transparentes. Entonces, en este sentido, es imposible pensar un proceso de educación donde el otro importe, donde haya reconocimiento del otro, si no está sostenido sobre el derecho a la comunicación. Web 2.0 es un concepto que marca concretamente un estado de lo que es la red Internet hoy. Es decir, estamos en un momento, que este es el que se ha sido denominado de esa manera, pero eso no significa que sea el fin de un camino, sino más bien un estado de situación. ¿Qué diferencia este estado de situación de los anteriores? Que en este momento la web empieza a tener una combinación de otros actores que le dan sentido y que obviamente también le dan contenido. En la primera parte, en la primera etapa del momento de la web, la asimetría entre los centros detentores de la información y los usuarios era mucho más notoria de lo que es ahora. Si bien ahora también hay asimetrías, son asimetrías distintas. Lo que diferencia hoy a Facebook, a MySpace, a Twitter, es que los contenidos los generan los propios usuarios. En cambio, 10 años atrás, si queríamos saber qué pasaba en el mundo a través de Internet, lo que hacíamos era ir a la página de los medios de comunicación y enterarnos ahí de lo que los medios tenían para decirnos. La interacción existía, pero una interacción más bien limitada al propio diseño que los diseñadores de los sitios web corporativos, digo corporativos, pero también me refiero a todas las corporaciones, incluyendo también los espacios estatales, los espacios de gobierno, habían diseñado justamente como canales posibles de navegación. Hoy por hoy, las posibilidades que tiene un usuario de crear contenidos y también de diseñar modos de recorrer esos caminos es mucho más amplia de lo que era en la primera etapa de la web, la que se llama 1.0.
Wiki es una de las herramientas que forma parte del conglomerado 2.0. Wiki permite que distintos usuarios puedan crear contenidos de manera colaborativa. En el mundo Wiki, las páginas tienen básicamente tres funciones. Una función es escribir o incorporar contenidos. La otra es guardar, ¿sí? Y la tercera es editar. Entonces, supongamos que con tres amigos más nos vamos de campamento. Podemos pensar que el mail puede ser una herramienta para organizar la previa del campamento. Cuando nos empezamos a mandar mails de unos a otros, al final terminamos haciendo un lío porque no sabemos cuál es el último mail de todos los que nos estamos mandando y no sabemos dónde está el último mail con la información más actualizada. Wiki lo que permite es hacer todo ese intercambio en un solo lugar, y ese lugar es Internet, en un espacio que está en algún lado de Internet. No sabemos en qué lugar físico está, pero sabemos cómo acceder a él y para qué sirve. ¿Cómo sirve? Como si fuera un documento de Word donde lo podemos acceder todos juntos a la vez y desde distintos lados, siempre y cuando estemos en un lugar con acceso a Internet, ya sea una computadora, un teléfono celular con capacidad de conexión a Internet o algo así. Entonces, ¿cómo funciona? Yo puedo empezar, por ejemplo, con una lista de las cosas que tenemos para ir de campamento y las cosas que nos están faltando para irnos de campamento. Entonces hago la lista inicial. Tenemos, por ejemplo, carpa, pero nos faltan 2 bolsas de dormir. Eso después lo abre uno de mis compañeros y dice, yo tengo 2 bolsas de dormir. Entonces suma las 2 bolsas de dormir a la lista de las cosas que tenemos y las borra de la lista de las cosas que nos faltan. Y se le ocurre que quizás nos esté faltando una cantimplora. Y así cada uno de los integrantes de nuestro campamento va ingresando a esa wiki y va actualizando esa información. Al final nos ponemos de acuerdo en que ya es momento de salir y nos manejamos siempre con la misma información y sabremos qué es lo que tenemos y qué es lo que nos falta. Además de poder organizar una actividad como un campamento, algo simple, entre 3 o 4 personas, también nos permite también poder tener una enciclopedia que no encuentra límite como es la Wikipedia, la enciclopedia más grande del mundo que todos los días se nutre de miles de artículos que escriben los usuarios a través de Wiki. Una plataforma que también está haciendo mucho desarrollo y que le está dando mucho dinamismo a la web 2.0 es Google. La empresa esta monstruosa que ha comprado otras empresas como YouTube en 1.500 millones de dólares y que todo el tiempo se está engrosando, desarrolló también un sistema de compartir información y de poder acceder a esa información y editarla de manera simultánea poniendo documentos en línea. Google Docs, que es uno de los espacios que tiene Google en su portal, nos permite subir, compartir y permitir la edición colaborativa de documentos de texto, de documentos como presentaciones en PowerPoint, de tablas de planillas de cálculo y otras aplicaciones que permiten, por ejemplo, que en el ámbito educativo se puedan poner en práctica algunas actividades de trabajo conjunto a través de estas herramientas. Trabajos en grupo, por ejemplo, que hasta no hace mucho tiempo, y seguramente sigue siendo así en muchos casos, circulan como attachments de mensajes de correo, pueden estar en línea y pueden ser accedidos por todos los integrantes del grupo para poder hacer una edición mucho más finita y poder agilizar un montón de procesos de trabajo. El próximo paso es la web 3.0. ¿Qué es esto? Es una web donde accedemos a sus servicios y contenidos de manera portátil. Si lo pensamos un poquito viendo las cosas que tenemos hoy, esto no parece muy alocado. Hoy por hoy no disponemos de nuestra información de manera local en nuestro disco rígido de la computadora que tenemos en casa. O lo tenemos en nuestra computadora portátil o bien usando estas herramientas de la web 2.0 en el espacio de disco rígido que nos brindan empresas como Google Docs o algunos de los servicios de Wiki. Entonces, si hoy por hoy la información nuestra está disponible en Internet porque está publicada en algún servidor, lo que se tiene que facilitar es justamente el acceso a esa información, que podamos acceder desde cualquier momento, desde cualquier lugar, a través de herramientas que nos cuesten bastante poco poder utilizar. Hoy por hoy tener Internet en el teléfono celular es ya una realidad. Bueno, Web 3.0 es justamente eso, es un Internet portátil.
una de las visiones sobre el derecho a la comunicación podría ser en base a la pregunta ¿a quién pertenece la información? Y a partir de esta pregunta podríamos ver el devenir histórico, las etapas históricas que se fueron planteando en la materia. Una de las primeras etapas, y esto lo marcan muchos autores, entre ellos Soria y de Santes-Guanter, la sitúan en el periodo de la monarquía absolutista, donde la libertad de expresión no existía y lo que primaba era la censura, los privilegios reales y las licencias. Este esquema se rompió con el advenimiento de la Revolución Francesa en 1789, donde por primera vez se empieza a hablar de libertad de pensamiento y de expresión, pero una libertad de pensamiento y de expresión muy enfocada en que el Estado debía abstenerse de participar en toda cuestión que tuviera que ver con la libertad de expresión. Tendría que dejar que la misma solamente fluyera. Lo que ocurrió acá es que las leyes del mercado y el desarrollo del capitalismo hizo que las voces se concentraran en pocas manos y por lo tanto el sujeto empresarista de la información y los grandes grupos mediáticos empezaron a tergiversar esa libertad de prensa en libertad de empresa. Más o menos en 1920 o en la primera mitad del siglo pasado, lo que va a surgir es la fuerza laboral de los trabajadores de prensa, que van a exigir determinados derechos en torno a la información considerándola un bien social. Por eso podemos hablar a partir de esta etapa más bien de un derecho a la información en el que los periodistas o el sujeto profesional de la comunicación va a tener una relevancia importante y va a luchar con normas éticas, con los derechos laborales, con el secreto profesional periodístico. Y finalmente, digamos que este tipo de pensamiento tiene un antes y un después con la Declaración de Derechos Humanos de 1948, donde a partir de ahí directamente se habla de la libertad de pensamiento y expresión, pero como un derecho universal, que nos pertenece a todos y a todas, a cada uno y a cada una por nuestra condición de seres humanos. Y no es exclusivo ni del sujeto empresarial ni del sujeto periodístico. Entonces, con esta universalidad del derecho, tanto en quién lo puede ejercer, que son todos los hombres, mujeres, niños, todos los seres humanos en sí, y también con la universalidad de mensajes a través de cualquier tipo de manifestación, sea artística, periodística, sea teatral, no importa la manifestación, sea a través de los medios o en los actos comunicacionales diarios, se empieza a hablar del derecho a la comunicación, donde lo importante es el mensaje y el contenido y no tanto el continente o el soporte. Y esto va a marcar un antes y un después en la concepción derecho humanista. De todas maneras, el desafío todavía sigue vigente porque, como vemos, este desarrollo no es lineal, no es que cada etapa ha sido superada, sino que, por ejemplo, los empresarios de la comunicación siguen sintiéndose los únicos dueños legítimos de la libertad de prensa. Y esto es tergiversar un derecho humano que es universal. Una de las conquistas más importantes de los últimos tiempos en materia de derecho a la comunicación ha sido la reciente sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, mal llamada Ley de Medios porque le dicen Ley de Medios como si abarcara todos los medios, incluyendo a la prensa, pero solamente se refiere a la radio y la televisión y excluye otros medios como pueden ser los gráficos, internet, etc. La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual parte de una concepción distinta que la norma de la dictadura, que el decreto ley 22.285, que partía de la concepción de la actividad radiodifusora como un mero negocio, como una mera actividad comercial, como la mera libertad del empresario de montar una industria lícita, la radio y la televisión.
Ahora con esta ley de servicios de comunicación audiovisual y sus estándares que responden a los derechos humanos internacionales, se concibe a otra manera a la actividad radiodifusora como integrante del derecho a la comunicación, como un soporte que permite realizar el derecho a la comunicación. Y por eso uno de sus contenidos fundamentales, entre tantos otros, porque es una ley extensa, es contemplar la existencia de 3 actores que tienen el derecho a ejercer la radio y la televisión, que son el sector público, el sector privado con fines comerciales y el sector privado sin fines de lucro, como las ONGs y todas aquellas organizaciones civiles que no tienen por objeto lucrar, sino que necesitan tener medios de comunicación justamente para realizar su derecho a la comunicación, a dar y recibir información. Esta facultad de buscar, acceder, difundir e investigar información que nos pertenece a todos. La problemática de la modernidad está en el centro de los debates sobre el rol que tiene la escuela y la educación en el marco de las profundas transformaciones tecnológicas que nosotros vivimos hoy. De alguna manera, gran parte de los autores contemporáneos debaten o discuten la idea de la modernidad misma en términos de su interpretación a partir de la experiencia europea y de las experiencias que se han ido desarrollando en otros horizontes y en otras geografías. Y también, en alguna medida, si la modernidad vamos a restringirla a su etapa letrada, es decir, el periodo en que fue ordenada esa experiencia de transformación a partir del libro y de la imprenta, o de las etapas sucesivas o diferentes en las cuales otros medios tecnológicos de comunicación hicieron centro en la experiencia histórica. En este sentido, nosotros vivimos hoy una etapa en la que se debate profundamente, digamos, el rol de las tecnologías de comunicación e información y su función en la transferencia y la transmisión de la cultura. En alguna medida, en un sentido, nosotros interpretamos también que si pensamos la modernidad solo desde el punto de vista de la tradición letrada, construimos en algún sentido una mirada sesgada sobre las formas de transmisión y producción de la cultura, porque en algún sentido esta perspectiva letrada excluye las otras manifestaciones de la cultura que no han sido exclusivamente las del libro y que en todo caso han permitido articular las experiencias de la cultura popular y las culturas nacionales a lo largo de la historia. Para América Latina la cuestión de la modernidad también ha sido siempre un tema complejo. Como dicen algunos autores, más que un tema dentro de las ciencias sociales, la modernidad ha sido un problema. En algún sentido, si América Latina se constituye y se desarrolla en el marco de ese proyecto moderno, también es cierto que América Latina se constituye también enfrentándose a ese proyecto moderno. Y en alguna medida también tenemos que considerar que muchas de las grandes utopías latinoamericanas han estado vinculados a la posibilidad de radicalizar incluso ese proyecto moderno. En ese sentido, y entonces pensar América Latina desde la modernidad implica necesariamente también pensarla en términos de las culturas que han constituido y constituyen su característica principal. Y en eso muchos autores, como Jesús Martín Barbero, han hablado de las múltiples temporalidades que constituyen esta identidad latinoamericana, donde lo tradicional, lo moderno y lo contemporáneo se cruzan constantemente y se reflejan muchas de esas contradicciones en el campo de la cultura mediática.
la escuela estuvo en el centro de la construcción de la nación y en algún sentido esa vocación y ese proyecto le otorgó una legitimidad fundamental ante la sociedad. Tal vez ahora la dificultad de la escuela por encontrar una misión en el mundo contemporáneo sea la que pone en crisis su rol y su función ante la sociedad. En alguna medida uno podría preguntarse si no debería la escuela buscar, ¿no?, en la reinterpretación de ese rol o de su función esa fuente de legitimidad a partir del conjunto de transformaciones que vive la sociedad contemporánea. Barbero dice en un texto que los medios y las tecnologías de información y comunicación pueden ayudar muchísimo a la escuela a conectarse de nuevo con su sociedad. Y me parece que el desafío en todo caso puede llegar a ser ese, es decir, que la escuela use los medios, tanto las últimas como las tradicionales tecnologías de comunicación, para conectarse con la sociedad y a partir de ese contacto, de esa vinculación, recuperar una legitimidad perdida y un sentido social y político fundamental que, por supuesto, la sociedad en su conjunto le está exigiendo. Son parte de la realidad, son parte del juego del poder y expresan la mirada del que está detrás del micrófono, la mirada del que está detrás de la cámara, la mirada del que está o de la que está frente a la computadora. Los medios lo que expresan es una construcción de la realidad, un relato, es un relato que nunca es objetivo, porque en realidad está recortado por el universo y por el modo de comprender de quien lo escribe y de quien recorta la realidad. Y además, ni siquiera habría que pedirle objetividad a los medios. Es un reclamo, yo diría, fuera de lugar. Lo que tenemos que pedirles a los medios, yo diría más que a los medios, a los periodistas y a las periodistas, es veracidad y transparencia para decirnos desde qué lugar están informando y desde qué lugar están opinando. La información solo se puede transformar en conocimiento a través de la construcción colectiva de los múltiples actores de la sociedad. La información es un insumo que tiene que pasar por procesos de resignificación, por procesos de reinterpretación. Y esto se hace en el marco de procesos que los comunicadores llamamos de producción, intercambio y negociación de sentidos en la sociedad. Nosotros negociamos permanentemente y negociamos cómo vemos, cómo pensamos, cómo construimos. La información es apenas un insumo de eso. También es cierto que ese proceso está atravesado por el poder. La producción de conocimiento a partir de la información es una lucha, es una batalla simbólica y por lo tanto es una batalla de poder, donde algunos y algunas buscan construir una hegemonía de conocimiento que en términos de lenguaje sencillo termina siendo aquello que en algún momento le mencionamos como el sentido común. El sentido común es algo así como las categorías con las que miramos. Es algo así como los anteojos con los cuales miramos la realidad y terminamos interpretando. Y quienes pretenden, desde una lógica de poder, generar un conocimiento en un determinado sentido, quieren que todos y todas nos pongamos los anteojos que expresan su mirada. Entonces, transformar la información en conocimiento es posible, pero es una tarea y un proceso difícil, engorroso, complejo,
que tiene que ver con la interacción de los sujetos y de los actores colectivos en la sociedad, donde cada uno pone en juego su manera de entender y su manera de ser. Y el resultado, el conocimiento resultado, es a la vez resultado científico y resultado político. Es el fruto de una negociación y de una lucha de poder entre actores diversos y plurales. El desarrollo tecnológico actual genera situaciones ambiguas. En realidad da una primera idea, genera una primera imagen de pluralidad y diversidad que podría asemejarse a una enorme democratización de la comunicación. Yo creo que efectivamente el desarrollo tecnológico, y cuando digo el desarrollo tecnológico estoy hablando desde todas las aplicaciones de Internet hasta las posibilidades de otros desarrollos digitales. Frente a esto, efectivamente se generan alternativas, pero la manera de que esto pueda apropiarse, pueda utilizarse desde una perspectiva de cambio, es solamente desde la construcción de redes, y desde el diseño de políticas de comunicación que integren a los diversos actores. Porque el riesgo es que esta multiplicidad de voces y de actores, por un lado, suele decir Armand Matelar, que nos termine induciendo a una lógica de más fragmentación. Y la fragmentación no es comunicación, la fragmentación es más incomunicación. De otro lado, el otro riesgo, y ahí recuerdo algunos conceptos de Aníbal Faure solía hablarnos de inforricos e infopobres, el problema de los que tienen acceso y de los que no tienen acceso. Entonces, hay un mapa nuevo, hay una cantidad de posibilidades que necesita de políticas integradoras y de una voluntad de construcción de lo comunicacional. Políticas de comunicación a las que el Estado no puede ser ajeno. El Estado necesita tomar iniciativas concretas para garantizar también en este escenario comunicacional, que es diverso, que se enriquece con las nuevas tecnologías, no termine otra vez monopolizado solamente por aquellos que tienen el poder económico, político o cultural incluso. Bueno, es un momento interesante para pensar las condiciones con las cuales las sociedades pueden dar un salto cualitativo en la producción de conocimiento y principalmente en la distribución y en el acceso a ese conocimiento. Sin duda, el último cuarto de siglo y estos primeros 10 años han dado cuenta de un cambio cualitativo a nivel mundial en la producción del conocimiento, pero centralmente en la producción de información y en los soportes de la circulación de esa información. La cuestión es cómo transformar esa enorme cantidad cotidiana y constante de producción de información en un conocimiento que sea social y útil, que creo que esos son los desafíos a los cuales más seriamente nos enfrentamos. La sociedad de la información era una invitación, una panacea de compartir un recurso que iba a ser inagotable, iba a estar a la disposición del conjunto de la humanidad, y también nos dimos cuenta de que ese discurso era, podríamos decir, un tanto integrado y que tenía por detrás el sostenimiento de unas cuantas brechas, que en el caso de América Latina, en el caso de nuestras sociedades, son brechas y tiempos históricos que se mantienen de una forma muy desigual en términos de su distribución.
Nosotros creo que formamos parte de sociedades muy complejas en donde, si bien algunos sectores pueden estar integrados, algunos sectores pueden gozar de los avances tecnológicos y de la posibilidad de poder formar parte de una sociedad globalizada, sigue habiendo grandes porciones de nuestras sociedades en América Latina donde están en otros tiempos y cada vez más pauperizados y más marginalizados. Y yo creo que con ese panorama y con ese escenario es doblemente el desafío y la obligación de quienes formamos parte de los sectores vinculados a la educación, a la docencia, para poder pensar en este enorme océano de datos, de información en tiempo real, en todo lo que nosotros sabemos que se produce online, qué hacer con eso para que sea una información que dé cuenta de las necesidades sociales reales concretas. Y es una dificultad porque estamos produciendo y producimos constantemente la necesidad de generar profesionales y de generar cuadros técnicos que sepan resolver frente a la inminencia de la necesidad de lo que es esta sociedad multimedial, y nos damos cuenta de lo que hay que resolver es la necesidad de aquellos que todavía no han accedido a las tecnologías más básicas y perimidas. Yo creo que hay que generar condiciones estructurales para que esos sectores sociales marginados, que esos deben ser nuestro principal foco de preocupación y pensamiento, lleguen a esta nueva sociedad con condiciones y competencias que le permitan utilizar, no desde los términos de la eficiencia, sino desde los términos más simbólicos, utilizar este bagaje, utilizar estas potencialidades que nos dan las tecnologías para poder hacerlos jugar a los fines de una integración social y cultural enriquecedora. Yo creo que el Estado tiene que asumir ese rol, promover las acciones, ser el sujeto activo que logre esa integración y que permita que esa pluralidad de voces, esa pluralidad de redes culturales que sean al interior de nuestras sociedades aparezcan con visibilidad y aparezcan con posibilidad para poder ejercer esos derechos y poder poner también en este nuevo escenario comunicacional que se da a partir de las nuevas tecnologías, la posibilidad de generar una propia voz y un propio sujeto, y un sujeto que sea protagonista de esa historia. El Estado tiene que ser el favorecedor y la sociedad tiene que ser ese sujeto activo que ponga en juego esas condiciones para construir verdaderamente sociedades más democráticas y participativas.